Muy buenas noches, estimados miembros del presidio. Doctor Abelardo Meneses, muy agradecido por invitarme a compartir este foro y disertar sobre un problema que, después de reconocer este marco tan demostrativo dado por todos mis compañeros que me han precedido, es innegable que, pues obviamente, la incidencia del dolor en esta patología oncológica se encuentra predominantemente compitiendo con, si acaso, con una cercana que sería la de próstata y los sarcomas en el concepto de ocasionar un dolor realmente de características importantes como es el dolor óseo por la incidencia tan importante de metástasis óseas. Aunado a esto, vemos en la parte inferior de la diapositiva que comparten una serie de situaciones que explican el por qué realmente esta problemática se vuelve algo interesante de ubicarla en una circunstancia muy especial. Originalmente la información que teníamos los médicos acerca de la nocicepción en el hueso estaba limitada en parte a que no dolía como otros tejidos porque la inervación estaba mediada por una pobre participación de la misma y que exclusivamente había una mayor cantidad o una importante cantidad de nociceptores en el hueso a través de la distribución del periósteo. Esto ocasionó un retraso muy importante en la evolución del adecuado manejo y tratamiento de esta problemática en las etapas avanzadas, dejando como una alternativa para el manejo exclusivamente el recurso farmacológico, que sin duda es un recurso útil, un recurso exitoso, pero que en determinadas condiciones es finito y no alcanza a ofertar un adecuado control del dolor. Ahora sabemos que existen una riqueza importantísima de vasos nutricionales, además de nervios nociceptores, no tanto mediados por el sistema somático, sino también por el sistema simpático, que es lo que explica el real cuadro doloroso tan poderoso en el caso de los pacientes que tienen este tipo de problemáticas. Al margen de reconocer, pues, que suceden eventos tan importantes como en cualquier otro tejido que pueden explicar definitivamente la magnitud del problema doloroso cuando se da a un tejido óseo por una metástasis en un cáncer tan eminentemente agresivo como es el cáncer de mama. Y así tenemos que existe una sensibilización periférica, también una sensibilización central que innegablemente involucra de una manera muy consistente todo el sistema nociceptivo, que entonces nos lleva a una conclusión temprana que nos obliga a la necesidad de reconocer la magnitud de este fenómeno doloroso, así como la necesidad de reconocer también la aceptación o la incursión en la validación de nuevas opciones terapéuticas. Las metástasis en el tejido óseo obviamente se ven mayormente representadas, como vemos en primer lugar en vértebras, seguido de pelvis y posteriormente del fémur proximal. Es lógico entender que la afectación de estas estructuras vinculan la etapa en estos pacientes a una disminución importante de la calidad de vida. Y la otra cosa muy importante de reconocer es que en el caso del fémur, el riesgo de fractura se ve hasta en un 50% cuando la metástasis se localiza en cuello, en un 30% cuando está en la región subtrocantérica y en un 20% cuando está cercana en la región intertrocantérica. A pesar de todos los estándares de tratamiento, esta es una realidad y como vemos en esta
diapositiva, el reconocimiento a todas las diferentes opciones y algunas otras que atacan más directamente ya las metástasis, como son estas, las de aplicación de estroncio 89, la radioterapia con haz externo, el uso de los bifosfonatos, las diferentes modalidades de la quimioterapia, llegando inclusive hasta la utilización del samario, que es un recurso costoso y poco predecible en su alcance antiálgico. A pesar de todo esto, de todas formas tenemos la necesidad de buscar una medida de reducir el dolor y ofertar una mejor paliación a estos pacientes. La experiencia que se ha generado en el Instituto Nacional de Cancerología ha sido principalmente en vértebras, y de ahí hemos nosotros derivado algunas opciones producto del uso de recursos útiles, prácticos, simples, mediante la aplicación del cemento acrílico, el polimetilmetacrilato que se usa para fijar las prótesis, aplicándolo a vértebras con un compromiso muy importante, algunas ya fracturadas, algunas en las cuales solamente buscamos la defensa de lo que resta de muro posterior para poder fortalecer el segmento, mejorar la biomecánica e impedir una catástrofe espinal que pudiera lesionar mediante la fractura de estos fragmentos óseos, lesionar el cordón espinal con todas las consecuencias proporcionales. Obviamente, cuando esta circunstancia se encuentra mediada por las metástasis, la vascularidad de la zona ofrece un gran riesgo de la probable fuga del cemento en el estado semilíquido hacia el canal espinal, que pueda llevarnos a consecuencias desastrosas. A pesar de todo, hemos diseñado algunos pequeños tips que no viene al caso, ya que son de orden técnico, que nos permite identificar y minimizar el riesgo hasta en un porcentaje muy importante, como lo vamos a ver más adelante, reduciendo los efectos secundarios y atreviéndonos con la experiencia desarrollada a ejecutar procedimientos aún en territorios complejos como son los cervicales. Vean ustedes aquí solamente un corte que hicimos hasta el año 2010, las fugas hacia el canal medular, tuvimos dos, una fuga al disco, una fuga a un foramen, a otro foramen, una fuga que fue a la dura madre, y ningunas fueron con consecuencias importantes en estos dos cortes que establecimos en estos reportes. ¿Qué es lo nuevo con respecto al polimetilmetacrilato? Bueno, la experiencia de la vertebroplastia percutánea, la experiencia de este método nos llevó a incursionar en otros territorios como fue el fémur, el húmero, el isquion y la tibia, fundamentándose así un estudio que nace en el instituto, denominamos femorocementoplastía, buscando o validando los beneficios clínicos, que actualmente es una tesis doctoral y que recientemente ya pueden ver una primicia reportada a través de esta revista, que es la primera evidencia internacional de esta nueva técnica que les presentaré, que es considerada como una nueva opción para reducir el riesgo de fractura. No existían hasta este momento reportes de una modalidad o una forma de manejo de esta problemática como lo diseñamos nosotros, para reducir realmente el riesgo de fractura en este tipo de pacientes con metástasis en las zonas antes mencionadas. Desde el punto de vista técnico, es una técnica simple, sencilla, que requiere obviamente la utilización de un recurso de rayos X poderoso con amplificación de imágenes para tener una buena identidad de las zonas donde vamos a hacer el abordaje, de acuerdo al diseño que fue hecho para llegar mediante la penetración de una aguja de biopsia de hueso franqueada por dos pequeñas agujas en los trocantes menor y mayor, para llegar navegando a través del cuello y desde esta zona
reducir todo el riesgo de cualquier posible punción vascular o neural que ahí en ese lugar no se encuentran. Se avanza la aguja hasta el sitio adecuado, que sería el tercio proximal de la cabeza del fémur, y vale la pena recordar que afortunadamente por la vascularidad proveniente de la arteria circunfleja, el ligamento redondo mayor no se ve afectado en su nutrición y por tanto la problemática de una necrosis aséptica no se presenta. Hacemos una venografía previa, ya que muchos de estos pacientes tienen una gran vascularidad por ser de origen metastásico. Confirmamos que la posible fuga no va a ir más allá de la lógica circulación de drenaje que tiene la zona, para posteriormente, una vez confirmado la adecuada posición, empezar a aplicar cemento en estado de una consistencia como pasta de dientes para reducir el riesgo de que se fugue a través de los pequeños vasos y de esa manera ir aplicando, llenando toda la criba de espacios muertos que tiene producto de la metástasis, o, por qué no decirlo, aquí en un adelanto, también producto de la coincidencia de una metástasis con una desmineralización ósea, producto de una osteoporosis tan presente en las edades que ya se han mencionado en la prevalencia tan importante de esta enfermedad. Aquí vemos cómo vamos rellenando, el tiempo seguido se va retirando y queda finalmente, aprovechando el cascarón del hueso, una prótesis percutánea. Analicemos estos dos casos clínicos que me parecen muy ejemplar. No vamos a recorrer específicamente este caso, pero este es un caso que nos ejemplifica la circunstancia. Vean ustedes aquí, 28 de noviembre del 2007, gran metástasis fémur derecho, también en fémur izquierdo, un cáncer de mama. Se propone hacer una fémoroplastía del lado derecho, que era el más afectado. En conjunto, el grupo de ortopedia recomienda no hacerla, mejor proponer una cirugía a cielo abierto, ya una prótesis, por no exponer la técnica en proceso de estudio. Hacemos la femoroplastía del lado izquierdo, como ustedes ven aquí, en espera de su turno quirúrgico. Todavía ni un mes después la paciente regresa ya fracturada. Es una situación desventurada, desafortunadamente, pero es una realidad. La paciente tuvo que entrar a cirugía en otra condición de urgencia el 21 de diciembre y que va de un hecho como este quirúrgico a un proceso de estos. Otra situación importante son los pacientes que tienen un cáncer de mama, pero que no tienen metástasis en esa zona, pero están conviviendo con una gran desmineralización, lo que sería pues una osteoporosis con un importante riesgo de fractura de acuerdo a los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, como es aquí en el fémur derecho y menos en el fémur izquierdo. Se hace la femorocementoplastía en el fémur derecho y vean ustedes cómo se sale del rango de riesgo, y luego se hace en otro tiempo la femoroplastía del izquierdo y ambos se salen de riesgo. Por tanto, pues consideramos que esta es una alternativa que ha sido validada mediante varios instrumentos. La escala de Mirels, que es una escala que cuenta con 12 ítems. Después de los 12 puntos, después de evaluar los 12 puntos por arriba de 7 o 8, el riesgo de fractura es inminente y es una recomendación de cirugía profiláctica o anticipada antes de la fractura. Y la escala de la Clínica Mayo, que mide la calidad de vida y la reducción del consumo de opioides y por tanto del dolor, así como también fue mediado mediante la aplicación de una escala de satisfacción. Hicimos un corte a 87 pacientes y vean ustedes en esta gráfica cómo el Karnofsky mejora, el dolor se reduce, obviamente la funcionalidad se reduce. Y en esta, que es la escala de la Clínica Mayo, vean ustedes cómo todos los elementos estudiados mejoran, excepto la disnea, y obviamente no tendríamos por qué esperar que esto funcionara. Creemos que los pacientes con un cáncer de mama, por
la respuesta tan adecuada que tienen a tratamientos en el momento actual, pueden verse beneficiados a pesar de todos los tratamientos de una manera importante, como lo demuestra aquí en este seguimiento, tanto el cáncer de mama como también el cáncer de próstata. Esta experiencia nos ha llevado a incursionar en otros territorios y hemos trabajado también con esta alternativa, diseñando técnicas de abordaje para otras áreas con metástasis óseas, como es en el fémur, obviamente en cáncer de mama, como en algunos otros que dan metástasis en el húmero. A veces coincidimos en hacer una femoroplastia con una isquioplastía, como en estos casos. A veces le resolvemos el problema del fémur, pero el paciente todavía no se puede sentar porque el isquio está con una actividad metastásica importante. Entonces hacemos este tipo de alternativa. En conclusión, creemos que este es un método dentro de las diferentes opciones que existen de recursos farmacológicos que está evidenciando realmente un beneficio para estos pacientes. Hemos hecho estudios del valor por el dinero en el sentido de costo-efectividad y hemos evidenciado obviamente que tiene mucho con qué poder desplazar cualquier otra alternativa. Existen otras medidas intervencionistas cuando se ha agotado todo, desafortunadamente la oportunidad de aplicar mediante un equipo sofisticado, que es una bomba implantable muy costosa, analgésicos poderosos como la morfina o algunos otros, pudiera ser una alternativa también de un método de intervencionismo en los casos totalmente refractarios. Pero creemos que las otras opciones nos brindan una gran oportunidad de ofertarle al paciente una alternativa de beneficio y de mejor calidad existencial en esta etapa tan avanzada. Por su atención, muchas gracias. Superior de la diapositiva, que comparten una serie de situaciones que explican el por qué realmente esta problemática se vuelve algo interesante de ubicarla en una circunstancia muy especial. Originalmente la información que teníamos por todos mis compañeros que me han precedido, es innegable que pues obviamente la incidencia del dolor en esta patología oncológica se encuentra predominantemente compitiendo con, si acaso, con ser médicos acerca de la nocicepción en el hueso. Estaba limitada en parte a que no dolía como otros tejidos, porque la inervación estaba mediada por una pobre participación de la misma, y que exclusivamente había gana, que sería la de próstata, y los sarcomas en el concepto de ocasionar un dolor realmente de características importantes, como es el dolor óseo, por la incidencia tan importante de metástasis óseas. Aunado a esto, vemos en la parte inferior. Muy buenas noches, estimados miembros del presidio. Doctor Abelardo Meneses, muy agradecido por invitarme a compartir este foro y disertar sobre un problema que, después de reconocer este marco tan demostrativo dado